Durante años se creyó que Pablo Escobar era un hombre fácil de explicar. Violencia, dinero, terror, un enemigo sin matices. Pero hay una grieta en esa versión. Quienes lo rodearon no hablan primero de explosiones ni de sangre. Hablan de una calma constante, de una palabra que se cumplía, de un jefe que no necesitaba gritar. Pocos saben que el poder más estable no siempre se muestra, se administra. En los archivos circula una escena repetida. Alguien anuncia millones. Él responde con una frase seca. Alguien anuncia una muerte. Él pide investigar, sin teatralidad, sin derrumbe público. La contradicción incomoda porque funciona. La pregunta no es solo qué hizo, la pregunta es, ¿por qué tantos lo siguieron cuando ya era evidente el costo? ¿Y por qué, incluso hoy, el mito parece sobrevivir al expediente? Finales de los años 70, comienzos de los 80, Colombia entra en una etapa de presión acumulada, desigualdad urbana, migración interna, crisis de empleo, un estado con presencia fragmentada, barrios enteros crecen más rápido que la infraestructura. La autoridad formal no llega con la misma velocidad. En ese escenario se consolida un mercado ilegal que ya no es marginal. La cocaína se vuelve un producto transnacional. La demanda en Estados Unidos se expande. Las rutas se diversifican. El negocio deja de ser improvisado. Comienza a parecerse a una industria clandestina. Medellín se transforma. La ciudad industrial convive con una economía paralela que mueve dinero real, paga salarios, compra lealtades y redefine jerarquías. El fenómeno no depende de un solo nombre. Se apoya en redes. Transportistas, intermediarios, corruptores, sicarios, lavadores, empresarios oportunistas, funcionarios vulnerables, comunidades que reciben beneficios visibles. Al mismo tiempo, el conflicto con el Estado adopta una forma jurídica, la extradición. Para el gobierno colombiano, es un mecanismo de cooperación. Para los jefes del tráfico, es una amenaza existencial. No se discute solo una ley. Se discute el control del destino final. En ese marco aparece un tipo de liderazgo criminal que no se limita al delito. Busca legitimidad, busca relato, busca territorio, a veces busca política. La frontera entre lo ilegal y lo social se vuelve borrosa en ciertos espacios. No por inocencia, sino por necesidad. Y por cálculo. La historia de Pablo Escobar se entiende mejor dentro de esa tensión. Un país dividido entre norma y supervivencia, entre Estado y barrio, entre archivo y mito. Pablo Escobar Gaviria es presentado, en ciertos testimonios, como un hombre de contraste, no como caricatura, no como figura ornamental, un individuo que se construye con método. En el relato que circula, insiste en un origen humilde. Asegura haber sido pobre durante años. Ese dato, sea usado como defensa o como narrativa, cumple una función: ubicar su ascenso como una ruptura personal con la precariedad. Un salto que se convierte en discurso. Dentro del mundo criminal, su rol se describe menos como el de un ejecutor y más como el de un organizador. En su entorno, se le atribuye una capacidad de visualizar procesos completos: producción, transporte, distribución, consumo. Esa forma de pensar no se asocia solo a ambición, se asocia a control. Aparece un rasgo repetido: la palabra. Quienes lo conocieron dicen que cumplía lo prometido como si fuera contrato escrito. En organizaciones donde la traición es rutina, la previsibilidad es poder. No se trata de bondad, se trata de administración del riesgo. En la misma línea, se lo describe como alguien que no necesitaba exhibición permanente. Frente al dinero, según el testimonio, reacciona con frialdad. Frente a la noticia de un hombre muerto, pide detalles. No llora en público, no celebra en público. Mantiene una máscara funcional. Esa contención no suaviza el expediente, lo vuelve más operativo. Se dibuja también una faceta privada. Un espacio como Hacienda Nápoles aparece como territorio de descanso, donde evita hablar de negocio y se concentra en animales y paisaje. Ese contraste alimenta el mito. El hombre capaz de actos extremos que, en otro escenario, se comporta como anfitrión amable. Ahí nace el conflicto interno que el guión explota. El mismo sujeto puede ser descrito como calmado, generoso, doméstico, y a la vez liderar una estructura letal. La tensión no se resuelve, se documenta. Y esa documentación, precisamente, es lo que mantiene la atención. El cartel no funciona como biografía, funciona como sistema. Por eso, la figura de Escobar no basta para explicar la maquinaria. El primer círculo es operativo. Rutas, logística, ocultamiento, técnicas de transporte. En el testimonio aparece un método concreto: cajas de jeans empapadas con cocaína, aprovechando un punto ciego en la inspección. No es solo violencia,
Es ingeniería criminal aplicada al comercio. El segundo círculo es territorial. Barrios, comunas, redes de jóvenes armados, sicarios como base de control. Según versiones repetidas, no eran una periferia del negocio, eran su fundación. En esa estructura, el arma no es símbolo, es empleo, es pertenencia, es ascenso rápido en territorios sin oportunidades. El tercer círculo es social. Obras públicas, canchas, programas deportivos, presencia visible. No como caridad pura, sino como estrategia de legitimidad. La ayuda crea deuda. La deuda crea silencio. El silencio crea refugio. El cuarto círculo es político. La entrada de Escobar en el Congreso, mencionada en el relato, señala un intento de formalizar poder, una operación de imagen, una disputa por soberanía, una oposición frontal a la extradición. Su discurso se apoya en conceptos: derechos humanos, defensa del pueblo, rechazo a oligarquía. Es lenguaje de campaña, pero también es mensaje a su base social. El quinto círculo es internacional. Estados Unidos como destino del producto y como amenaza judicial. La extradición como nudo central, la presión externa como catalizador. El cartel aprende a operar dentro de esa tensión. En conjunto, la red produce una paradoja estable. Puede coexistir la gestión calma del líder con la brutalidad descentralizada de sus brazos armados. La violencia no tiene que verse en el rostro del jefe. Puede ejecutarse en cadena. Eso es lo que vuelve al sistema resistente. El archivo de Pablo Escobar está contaminado por dos fuerzas: la propaganda de sus enemigos, la mitología de sus seguidores. En medio quedan fragmentos: testimonios, documentos, escenas sueltas, cifras disputadas, imágenes incompletas. Según declaraciones incluidas en el material, quienes convivieron con él insisten en una idea: Escobar no construía autoridad con gritos, construía autoridad con control emocional. La calma aparece como herramienta de mando, no como virtud, como técnica. En ese mismo registro, se narra una reacción fría frente al dinero. Alguien le informa una ganancia enorme. Él no celebra. Remite al contador. Esa escena tiene valor porque compite con la imagen popular del narco exuberante. El archivo propone otra figura: un administrador que trata el dinero como flujo, no como fiesta. Años después, se reveló otra capa: la ostentación. En este relato, no se ubica en cadenas de oro, sino en recursos estratégicos. Una parte del dinero se destina a armas, a control, a la estructura de sicarios. Es una inversión, no una joya. Cambia la estética del poder. El archivo también registra elementos de humildad cotidiana: un reloj discreto, comida simple, gestos de atención con su gente, servir primero. Son detalles que, sin absolver nada, explican cómo se fabrica lealtad. En un mundo de explotación, el gesto mínimo puede parecer justicia, y ese error de percepción sostiene fidelidades. Otra zona del archivo es el discurso político. En un fragmento, Escobar rechaza la extradición y se presenta como defensor de soberanía y derechos. Declara que su dinero no está ligado al narcotráfico y lo atribuye a inversiones en industria, ganado y construcción. Esa afirmación, presente en el registro, no se verifica ahí, pero cumple una función: instalar duda pública, dividir opinión, ganar tiempo. Según documentos mencionados en el mismo material, existían investigaciones en Estados Unidos relacionadas con actividades criminales, y en Colombia, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lo acusó en el Congreso en 1984. La respuesta de Escobar incluye un gesto clave: exhibir pasaporte y visa estadounidense. La escena es importante porque abre una grieta institucional. Si un enemigo declarado posee visa, el conflicto no era lineal. Había zonas grises. Hubo momentos de tolerancia, de falta de atención o de cálculos burocráticos. Algunas versiones indican que la expulsión de Escobar del Congreso no fue solo derrota política, fue un cambio de estatus, de actor incómodo a amenaza central. En el archivo, ese paso marca la transformación del conflicto en algo personal entre él y sectores del poder estatal. La capa más íntima del archivo aparece en historias familiares. Un relato sobre Hacienda Nápoles lo muestra desconectado del negocio. Un hombre que se vuelve otro al llegar allí. Otra escena describe cómo prepara una cama para un periodista, preocupado por su comodidad. El detalle funciona como choque cognitivo. La violencia atribuida a su estructura contrasta con una conducta doméstica casi trivial. No prueba inocencia, prueba compartimentos. Luego están las cartas. Mensajes atribuidos a un período de clandestinidad. Una varita mágica entregada como herencia simbólica. Un tono de despedida. No como redención, sino como evidencia de deterioro. El archivo emocional existe, aunque el expediente penal lo supere. Por último,
Aparece una confesión desde la experiencia del hijo. Esconderse rodeado de millones, y aún así, pasar hambre por un cerco policial. Esa escena introduce una conclusión práctica sin moralina. El dinero ilegal puede existir y ser inútil al mismo tiempo. La riqueza no garantiza movilidad, no garantiza comida, no garantiza escape. El archivo oculto no responde una sola pregunta. Expone el mecanismo del mito. Un hombre capaz de ser normal en la superficie, mientras dirige una estructura anormal. Y esa normalidad, en ciertos contextos, seduce más que el terror explícito. El punto de quiebre no llega con un tiroteo inmediato, llega con una pérdida de máscara. En 1984, Escobar sale del Congreso. Dice que se retira de la política. Afirma que puede servir a la comunidad por vías cívicas, sin cargos. En el papel, suena a retirada ordenada. En el sistema, suena a expulsión. 3 meses después, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla es asesinado. En el registro se describe el ataque. Un hombre armado en motocicleta dispara con una ametralladora Ingram. El país entiende el mensaje. La extradición deja de ser un debate legal. Se vuelve una urgencia política. Desde ese momento, el conflicto cambia de escala. Ya no es solo tráfico. Es guerra contra el Estado. La persecución se intensifica. La clandestinidad se vuelve permanente. Las lealtades se tensan. Las decisiones se vuelven irreversibles. El quiebre no es un evento aislado. Es la conversión de un problema criminal en un problema nacional. Una transición de la economía ilegal hacia el terror como método de negociación. La calma de Escobar, descrita en testimonios, no desaparece. Pero la estructura empieza a volverse más visible, más costosa, más difícil de administrar. Cuando el poder necesita mostrarse para sobrevivir, deja de ser estable. A partir de ahí, ya no hay regreso al equilibrio anterior. Las consecuencias no se miden solo en capturas o muertes. Se miden en desgaste. La clandestinidad prolongada consume, aísla, obliga a moverse con paranoia, reduce el acceso real a los recursos. En los relatos aparece una imagen contundente. Millones alrededor, y aún así, hambre por falta de suministros. La riqueza se convierte en decorado. La red que lo sostuvo también se transforma. El cartel no depende de una sola persona. Se adapta, se fragmenta. Algunos se repliegan, otros negocian, otros ocupan espacios vacíos. El sistema criminal como sistema busca continuidad. En el plano social, la figura de Escobar queda suspendida en una contradicción. Hay quienes lo recuerdan como benefactor. Hay quienes lo recuerdan como origen del terror. Ambos recuerdos conviven. Eso dificulta el cierre. En el plano político, el país entra en un ciclo de endurecimiento. La extradición se consolida como arma estatal. La cooperación internacional se intensifica. El conflicto pierde cualquier apariencia de disputa local. El destino final del personaje, en el archivo público, queda fijado por una imagen. Su muerte. Una foto que funciona como cierre visual para el Estado y como detonante mítico para otros. No se elimina el mito. Se fija en una escena, y después del cierre, el vacío se llena con narraciones. En los archivos populares casi no existe una imagen de Escobar sosteniendo un arma en vida. La imagen más difundida es la de su muerte. Esa ausencia es un dato narrativo. El poder que se recuerda no siempre es el que se muestra. A veces se recuerda el tono, la calma, el gesto mínimo, el silencio que ordena. Mientras se repiten cifras, versiones y escenas, queda un hecho incómodo. El mito sigue activo porque no se basa solo en violencia. Se basa en identificación, en pertenencia, en una normalidad construida sobre una estructura letal. En un testimonio final, aparece una frase simple. El dinero del narcotráfico no sirve cuando todo se cierra. Ni para comprar comida, ni para comprar salida, ni para comprar paz. El expediente termina en una foto. Pero el archivo social no termina ahí. Y ese es el problema.